Hola, experters. Hoy vamos a tener al canal a David Esbrí, de Debir, el cargo es, siempre digo, jefe de producción, ¿no? Editorial, o no sé, Responsable de la línea de juegos propios, de Debir, responsable jefe de director, propios. gran Pero bueno, está aquí. chimpónfano. Sí. Está aquí porque, como ya sabéis, me gusta hablar no solamente de los juegos, de cómo se juega, del lore, que eso me parece muy interesante, mucha gente lo descuida, ¿eh? Sino también me gusta cómo se hacen, cómo nace de una sencilla idea en un papel, ¿no? Y cómo se acaba ilustrando, cómo se acaba produciendo. Y además, creo precisamente el trabajo de David, yo creo que se está notando mucho, para mi gusto, digo, pero en mi opinión se nota mucho que hay una labor ahí de producción en los juegos, ¿sabes? Que a veces, Sí, a sí. veces, bueno, no confesaré cuál, hay veces que hay un caso que yo creo que la producción supera al juego incluso, de lo chulo que es. Se me refiero que no se supera, pero ya me tienes que decir, hostia, qué chulo, qué bonito ha quedado, ¿no? Que eso es al final lo importante, ¿no? Que hay juegos muy bonitos y que luego no hay nada, y no, pues, esto sí que hay algo. Y luego hay juegos ultra feos que si hubieran tenido una producción adecuada, habrían sido, y hoy serían clásicos, porque son buenísimos, ¿no? Ujú. Sí, 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 no, está claro que la producción lo que tiene que hacer es apoyar al juego. Lo principal siempre en un juego es el juego. Esto igual suena un poco redundante, pero es que es así. Entonces, todo lo que acompañe al juego se tiene que, se tiene que hacer de tal manera que ayude al juego y que haga que el juego funcione y que la experiencia del juego de los jugadores pues sea lo mejor posible. Entonces, de eso va. Bueno, ya estuviste aquí una vez y ya hablamos bastante, pero creo que vamos a volver hablar un poquito de cómo surge el juego, ¿no? En principio tú preferías que no estuviera muy desarrollado, ¿no? Porque hablábamos de que hoy en día parecía que ciertas editoriales sí que lo querían súper mascadito, sobre todo para probar en ferias y demás, que los que jueguen se hacen una idea, ¿no? Porque parece que a veces hay gente con poca imaginación o que necesitan todo muy mascadito, ¿no? Pero que tú al menos preferías verlo todo y poder intervenir más desde el principio, ¿no? En ayudar a que todo tome su forma, ¿no? Sí, yo siempre digo que para mí el juego ideal está entre un 85 y un 95% terminado. Es decir, que el juego, el motor del juego, el core del juego, Eso sí, sea sólido. sobre todo gráficamente, ¿eh? Gráficamente No, sobre no, todo. gráficamente como si no haces nada. O sea, mientras tengamos algo con lo que probar, casi que mejor, porque para bien o para mal, soy bastante intervencionista, entonces, sobre todo a nivel estético. Eh, yo he sido ilustrador, durante años me he pagado el alquiler haciendo ilustraciones para Dungeons and Dragons y para cómics y para otras cosas, ¿no? Entonces, para mí concretamente la ilustración del juego de mesa para mí es algo que es muy importante. Es algo a lo que yo le presto mucha atención. Entonces, claro, el hecho de que alguien sea un buen diseñador de juegos no implica necesariamente que sea un gran ilustrador o que su primo lo sea, ¿vale? Entonces, eh, está bien, o sea, el hecho de que me des algo sobre con lo que yo pueda interactuar para probar el juego, pues está muy bien, pero es poco común que un juego de mesa me llegue ilustrado y se quede. Digo poco común porque ha pasado. De hecho, Fast Food Fear es un juego que nos lo presentaron y salió prácticamente con el mismo arte que tenía en el momento que nos lo presentaron. Pero claro, este venía de un estudio de diseño de juegos muy consolidado, que son los que hicieron en su momento el Sombra sobre Londres, el Whitechapel. Es decir, es una gente que saben lo que hacen, entonces el producto que te enseñan está muy bien trabajado. Pero por regla general, cuando alguien nos enseña un juego, el hecho de que esté mejor o peor ilustrado no es un elemento de juicio para nosotros, porque lo más probable es que el arte cambie. Pero ¿crees que por ahí sí que hay gente, hay editoriales que deben sí que preferir, no que sea el arte final, pero que sí que puedan verlo, palparlo, ¿no? Que si son tarjetas de ese tamaño, Eso no ha sido ya, la experiencia de... eso ya no lo sé, pero bueno, claro, yo entiendo que como editor tu trabajo es desarrollar el producto, no que el diseñador de juego del juego te diga el grosor que tiene que tener el cartón, el formato de las cartas, ni nada de eso. Esto es algo que forma parte del trabajo de editorial, entiendo yo.
Pero bueno, cada uno en su casa lo hace como cree que tiene que hacerlo. Y seguro que todos creen que es lo correcto y que muchas cosas buenas han salido de hacer con el otro sistema. Sí, además esto es, creo que lo comentamos también otra vez, y que hay una cosa que pasa cuando la gente se hace sus crowdfundings, que a lo mejor sí que tiene una idea buena y el juego está bien, pero hay ciertas labores en las que no tiene ningún tipo de experiencia, ¿no? En dar en la forma, entonces esto es muy importante. Sí. Esto es- Bueno, esto nos ha pasado a todos que hemos comprado un Kickstarter. Cuando lo has puesto en mesa ves que hay cosas que fallan y que, bueno, que falta la experiencia editorial detrás, pero yo creo que eso no es o sea, tú cuando participas en un Kickstarter ya, apoyando un proyecto de un creador nuevo, pues lo que estás haciendo es dándole un voto de confianza. Entonces, ¿pueden pasar estas cosas? Sí, pero tú no tienes derecho a quejarte. O sea, él ha hecho el mejor proyecto que sabía hacer y de esto va Kickstarter. Luego, que la plataforma se utilice para hacer marketing de proyectos masivos y gigantescos es otro tema. Pero el concepto del crowdfunding está para ayudar a creadores independientes a llevar a cabo sus proyectos. Entonces, pues esto puede pasar. hay que tener una mirada más amplia, ¿no? Y no olvidar las cositas. Entonces, normalmente, salvo la excepción del estudio la mayoría de creadores que llegan a ti son neófitos, ¿no? En el tema de gráfico o no se han preocupado o hay alguno que has tenido que están ahí todo el rato, por favor, no, yo quiero que... Sí pasó una vez con un juego de unos chicos que eran un equipo juntos. El juego era bueno, pero uno de los dos miembros del equipo era el ilustrador y no daba la talla y dijimos, bueno, el juego nos puede interesar, pero tenemos que cambiarle el arte, y ellos dijeron que no les interesaba y ya está. Pero vamos, no es lo habitual, porque de hecho es que es como si un escritor intentase dibujar o hacer la portada de su libro sí o sí, ¿no? Entonces, son disciplinas distintas y se tratan como tal, y normalmente el diseñador del juego se limita a diseñar el juego, el ilustrador se limita a ilustrar, y cada uno, digamos, tiene sus funciones determinadas. Hay gente como Michael Menzel que son multidisciplinares y pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y podría darte más casos, pero vamos, que por lo general cada uno sabe a lo que se dedica y se atañe a ello. No entra en problemas, ¿no? Porque una cosa es que sí me hace muchas gracias cuando habéis hecho presentaciones de David, cuando viene uno que diga, este era un juego de pastores alemanes, ¿no? A la caza, ¿no? Y que tenga la mente abierta, ¿no? Para que el editor, que en este caso tuvo, que sea, le diga, oye, mejor que esta, a lo mejor no va a funcionar, ¿no? Que está bien, ¿no? Que son gente abierta, ¿no? Sí, yo creo que además muchas veces los autores tienen una mecánica, que es lo que hace el juego y que es lo que les interesa sacar adelante. Y el tema, pues muchas veces o se recurre a lugares comunes o a veces se recurre a temas bastante más poco comerciales, ¿no? Entonces, el editor tiene que encontrar el punto medio. Claro, yo soy un editor bastante particular en este sentido porque a mí me gustan los temas raros. Entonces, a veces los temas raros no son los temas más populares, pero es que yo particularmente hacer otro juego de ovejas comerciales renacentistas, Tulu o zombies, yo creo que ya está hecho bastante. Entonces, no me apetece hacer otro juego sobre cualquiera de estos temas, ¿no? Ahora, dices también, intuyo, que también has visto que muchos jugadores, entonces, a muchos creadores, el tema lo tienen porque tenían que elegir un tema, ¿no? Probablemente, que como pasa a muchos jugadores, ¿no? Que les da igual el tema mientras el juego les divierta, ¿no? Les Claro, da es que igual... hay muchos tipos de juegos. Entonces, hay juegos que son muy, muy temáticos y no puedes separar un tema del juego. Por ejemplo, cuando nos llegó La Viña, era un juego sobre gestionar una viña, un viñedo. Y más allá de que el tema era fantástico ya de por sí, no podía separarlo. O sea, hubiese sido muy difícil retematizarlo y hubiese sido una decisión completamente gratuita. Pero en otras ocasiones el tema como tal no es tan relevante, sino hay una buena mecánica que funciona y que bueno, se puede hacer de más y de menos para ajustarlo a lo que ha de terminar siendo.
Bueno, vamos a hablar un poquito, bueno, al principio lo de cómo es el proceso, ¿no? ¿Qué os suele llegar? ¿Un manual más o menos escrito casero y 4 dibujillos? Es, ¿Cómo suelen es- llegar los protos? el Proton normalmente, bueno, hoy en día te llega muchas cosas por TTS, por Tabletop Simulator, que es un Ah, programa que muchos creadores de juegos les ha ido muy bien porque les permite hacer muchas iteraciones y muchos cambios y muchas variaciones sobre el prototipo, sobre el juego, de un modo relativamente sencillo. claro. Eh, an- Antes de eso, digamos, lo habitual es que los autores te presentasen un prototipo, un juego o un símil de juego hecho con las cartas impresas en la impresora y recortadas y puestas en funda, con las losetas hechas de cartón, dibujadas o no y recortadas a mano. O sea, una cosa muy artesanal, pero que de hecho es lo mejor porque es el mejor modo de acercarte a la experiencia final que va a ser jugar ese juego de mesa. El reglamento, pues en algunos casos te llega ya un reglamento hecho, en otros casos te llega un reglamento a medio hacer, en otros casos te aparecen con el prototipo y te cuentan de qué va el juego, pero nunca ha habido un reglamento escrito, sino que vive todo en la cabeza del autor. Hay mil casos, mil situaciones y mil casos distintos. Es que eso es una cosa de lo que hemos hablado luego, pero hacer un manual es un arte también, ¿eh? Sí, No, ya no gráficamente, ¿eh? y esto es otra cosa, igual que decíamos que el dibujante, perdón, el autor no tiene por qué ser el ilustrador del juego. Mm, En muchos casos el autor del juego no tiene por qué saber escribir bien un claro. reglamento. Son cosas distintas. Ujú. Y bueno, es un proceso que a lo largo de hacer muchos te das cuenta de que la información tiene que estar dispuesta de una manera concreta, que ciertas cosas pues tienes que ponerlas de esta manera o de otra, que tienes que utilizar un lenguaje muy mecánico, ¿vale? Porque cuanto más mecánico sea el lenguaje, menos lugar a interpretación va a dar. Si una frase, por ejemplo, si una loseta, las losetas de este tipo te ofrecen 3 unidades de este recurso, la siguiente vez que escribas algo parecido tienes que utilizar prácticamente las mismas palabras. Las losetas de este otro tipo te van a dar tantas unidades de este otro recurso. Y utilizar el mismo lenguaje, esto ayuda. Y incluso una vez escrito el reglamento, luego tiene que pasar por revisores de texto, gente que no ha jugado, que se enfrente a ese reglamento por primera vez, a ver si se entiende, etcétera, etcétera. Sí, porque yo lo hacía, cuando hice el tag del experto, preguntaba, por ejemplo, cuál era el peor manual, y hay juegos muy buenos por ahí con manuales horripilantes, ¿eh? Yo, sin decir nombres, yo he visto reglamentos de autores súper consolidados que te mandan un reglamento que no hay por dónde pillarlo. Ujú. Pero no tiene nada que ver. Y editores que hacemos reglamentos que luego no se entienden. Esto es un arte, y es un arte que viene mucho de la experiencia de hacerlo muchas veces y de no dar nada por sentado y por entendido y por supuesto, y darle oportunidad a gente que no conoce el juego a probarlo y a leerlo. Es un proceso que no es fácil. Y os pasa ya, un pequeño antes de otra cosa, pero ¿y os pasa con los manuales, vosotros que producís 4 o 5, ¿no? 5 versiones, ¿no? A la vez, ¿no? Desde catalán, castellano, inglés, cuatro Italiano y idiomas. portugués. Que a veces os das cuenta que hay idiomas más apropiados porque son como más claros para las reglas. ¿Es Bueno, posible? cada lenguaje tiene su cosa. Por ejemplo, normalmente los maquetadores prefieren hacer la maqueta en castellano primero porque es el lenguaje que suele ser más largo. O sea, es el texto más largo. Luego, si te cabe el texto en castellano, luego la mayoría de otros idiomas suele ser bastante más fácil de encajar en la maqueta. Pero claro, si la maqueta original es en inglés y luego el texto que tienes de la traducción en castellano es un 30% más largo, ya tienen que empezar a hacer cosas como rebajarle el punto de la letra, tocar el tracking, el interlineado y todo un montón de cosas de maquetación que no molan demasiado, ¿no? Entonces, Ujú. sí, cada idioma tiene su cosa.
su cosilla, pero a veces el uso de de los pronombres, de los géneros, que dices, hostia, me lo miro en inglés y me queda más clara esta frase que, por ejemplo, en ¿no? Que pudiera pasar, ¿no? De que se pasa en cómics y en otras cosas, ¿no? Y en el Pues, uso del lenguaje el, inclusivo el- que se el- usa hoy en día y el- tal. el inglés es un idioma que es muy preciso, es muy conciso. O sea, de hecho, es un idioma muy sencillo. De hecho, por eso yo creo que es el idioma, la lengua franca del mundo, porque es un Claro. idioma que es muy fácil de aprender y es muy conciso y te lo puedes inventar casi muchas veces. Puedes hacer verbos con palabras y con nombres y haces cosas muy raras. Y suele ser, pues eso, muy preciso. Entonces, de hecho, el proceso que hacemos nosotros muchas veces cuando nos llega un juego de un autor español, por poner un ejemplo, una vez tenemos el reglamento redactado en castellano, una de las primeras cosas que hacemos es traducirlo al inglés y dárselo a un editor americano que lo reimagina a su manera, que nos hace muy buenas propuestas y luego nosotros lo volvemos a tomar y lo volvemos a revisar a partir de la interpretación que ha hecho este editor que hay en Estados Unidos. Trabajado. Está pensando que menos mal que nos toca en alemán, porque en alemán me hace que es uno y medio más, ¿no? El espacio, digo, es uno y medio, dos, es tremendo. No tengo ni idea, no he traducido ni he maquetado nunca al alemán. Es un corrazo interesante. Pero bueno, vamos al principio, ¿no? Que llegará un proto. Puede ser que un proto te llegue una vez y digas, "Uf, no me acaba de ver", y luego en otra feria, a cabo de 6 meses, aparezca otra vez en tus ojos y digas, ahora sí, habéis cambiado esto. Bueno, más que nada, mira, te puedo contar el caso de París, por ejemplo. Ujú. El juego de París de José Antonio Abascal, no, yo lo vi creo que en la Feria de Granollers, que esto solía ser en marzo, para lo de la ascensión, o en mayo. Mm. Y sí, el juego estaba bien, lo que pasa es que el prototipo era la obra de un loco. O sea, era un prototipo con edificios en 3D, con una mesa gigantesca y con unas piezas así de grandes y bueno, o sea, el juego estaba bien, pero era improducible, era un juego que no deja de ser partidas de 20 minutos y que requería una producción de Industrial Light and Magic, o sea, no podía ser. Tardabas más en montarlo que en jugarlo, ¿no? No, es que no se podía, es que necesitabas escenografía, o sea, eran edificios en 3D, así de grandes, del tamaño de una patata, o sea, eran muy grandes. Y claro, hay pues yo qué sé, 20 edificios de esos en la caja, claro, digo, que tengo que cobrar yo 200 euros por una caja. Dije, bueno, el juego puede ser que está bien, pero no soy capaz de imaginármelo no creo que lo podamos vender. Y de hecho me olvidé del prototipo, me olvidé del juego hasta que unos meses más tarde lo volví a ver, creo que era en la feria de prototipos, donde José Antonio me dijo, oye, ¿qué hacemos? Porque yo lo quiero producir y me gustaría que lo sacase alguien, pero con esta producción. Le dije, déjamelo pensar y volví a las semanas, le mandé un mensaje, le dije, vale, sé cómo podemos hacer este juego, pero no se va a parecer en la producción que tú quieres hacer. Pero claro, él había salido Santorini hacía relativamente poco, que habían hecho un Kickstarter, y bueno, París hubiese sido muchísimo más complejo de hacer que el Santorini, pero la idea era esa. Entonces le dije, no. O sea, este es un juego que tiene que ser de este formato, no sé qué, no sé cuántos. Yo ya lo pensé un poco en mi cabeza como quería que fuera. Le propuse al autor, ¿te atreves a que me ponga a jugar un poquito con tu idea y con tu proyecto? Me dijo que vale y aquí ha salido París. Y ha sido uno de los grandes éxitos de la empresa. O sea que realmente Sí, creo sí, que todo son el mundo ha avances. quedado muy contento. Pues va a ser una cajita de asesino, de las cuadraditas. Sí, es la Muy. caja la caja Eso. de dos jugadores de la línea de juegos de dos jugadores, tipo como el Tuareg, tipo Holmes, Sherlock versus Mycroft y cosas así. O sea, es esta caja. Sí, sí. Cambió y. Bueno, y el arte de Uriol, pues también. Claro, Bueno, aunque no lo convencerías con eso, pero fue un añadido. es un juego que yo creía que necesitaba un aire así a lo Toulouse-Lautrec y Uriol Hernández supo encontrar el punto justo para este juego.
Vale, pues vamos a la parte que creo de ser, seguro, imagino que las otras partes también te deben dar alegrías, pero también te deben dar dolores de cabeza. La parte chula de ser cuando ya vamos a hacerlo, ¿no? Entonces tú ponerte ahí y empezar, ¿no? A pensar, ¿no? De por dónde tiramos, ¿no? De ser la parte de las más chulas, ¿no? Seguro, ¿no? Sí, hay dos procesos en la creación de un juego en la que participo que disfruto especialmente. Una es el world building, es decir, y pensar el universo, pensar el mundo en el que se mueve este juego, pensar la historia que estamos contando cuando estás jugando. Porque a mí me gustan los juegos que cuando has terminado la partida tienes la sensación de que ha pasado algo, de que has contado una historia. Ya sea ratones entrando en una despensa y llevándose comida para el invierno, a convertirte en el próximo gran espíritu del bosque, ¿vale? O sea, al final de la partida ha pasado algo, hemos narrado una pequeña historia. Y la otra parte que disfruto muchísimo es el diseño de producción. O sea, es pensar en troqueles, pensar en formas, en componentes, en tamaños de caja, en todas estas cosas de cómo encaja el juego cuando viene de fábrica dentro de la caja, cómo encaja el juego una vez destroquelado dentro de esa misma caja. Todos estos procesos los disfruto un montón. Es muy divertido. Y pensar también, enseguida piensas o te creas la imagen del juego. Por ejemplo, París, Lula-Trek, Uriol y demás, Luna Capital, Montéis. Vas enseguida a esa parte como antes de. Va creciendo a la vez. Es, Son momentos es una diferentes. cosa muy orgánica, va como va. O sea, sí que normalmente cuando yo estoy jugando un prototipo, si cuando estoy jugando al juego me estoy imaginando la producción, eso es muy bueno para ese juego, porque eso significa que yo ya hay alguna chispa ahí que ya me está dando ideas. Entonces, el ilustrador es una cosa que viene más o menos después. O sea, yo pienso como me lo imagino y bueno, y sobre eso un poco voy encajando las piezas, ¿no? Entonces, a mí me gusta trabajar con ilustradores que conozco, que tengo más o menos cerca, y en la medida posible me gusta repetir. Me gusta repetir y hacer como cantera, ¿no? Pero claro, al fin y al cabo tenemos pues 5, 6, 7, 8, bueno, puede ser que más lanzamientos al año y tenemos una cartera de ilustradores bastante amplia, ¿no? Entonces, no puedo garantizar tener trabajo para todos cada año, pero sí que en mi mundo ideal sería así, ¿eh? O sea, porque me encanta todo el mundo con el que trabajo. Me lo he pasado muy bien con todos los ilustradores y me encantaría poder repetir con ellos constantemente. Entonces, bueno, eso. Está bien, está bien. Y entonces, eso, y luego aparte de que sean buena gente o que los que te gustan cómo les responden, es interesante que sepan, que jueguen, ¿no? Siempre O ayuda. es un añadido. Esto ayuda. O sea, tanto si juegan como si no, yo intento, especialmente si están cerca de Barcelona, intento jugar una partida del juego con ellos para que entiendan el uso que se les va a dar a sus ilustraciones. Porque, bueno, este verano pude dar una clase como profesor de la Escuela de Cómic Joso sobre ilustración para juegos de mesa. Entonces, el ilustrador, cuando trabaja para un juego de mesa, su trabajo se ve, su trabajo está al servicio de la experiencia de juego. O sea, todo lo que haga el ilustrador cuando está haciendo un juego de mesa, más allá del lucimiento personal o de la ilustración en sí, el objetivo primero de una ilustración para un juego de mesa es que cuando el jugador la utilice sea funcional, ya sea una carta, ya sea un icono, ya sea un tablero. La funcionalidad es lo primero. Entonces, para ello ayuda mucho el hecho de que los ilustradores y las ilustradoras jueguen sepan el medio en el que se mueven, porque a veces ocurre que trabajas con un ilustrador que vive dentro del mundo de ilustración y claro, entonces él lo ve como un medio de expresión que está bien, pero para él la experiencia de juego no es un elemento que él tenga que tener en cuenta. Y esto es algo que cuando te pones a trabajar
en un juego de mesa tienes que dejarlo aparte y entender que estás al servicio del juego. Y luego tienes algunos como Albert, ¿no? Que son ultra jugones, ¿no? Y que... O sea, Albert, de hecho, es muy guay porque en el caso de Luna Capital, cuando le llamé para hacer el juego, el prototipo ya existía con un tema distinto. Se llamaba Jardín Botánico y era un juego que trataba de aprovechar los solares que se habían quedado sin construir por la, ¿cómo se dice esto? Tras la burbuja inmobiliaria, y los ayuntamientos querían crear jardines botánicos. Entonces, bueno, el tema, digamos que lo teníamos que trabajar un poquito y habían un par o tres de temas sobre la mesa. Quedé con Albert, jugamos al prototipo original y estuvimos hablando, ¿no? Entonces, habían dos temas, hacer el tema espacial era uno, había otro tema sobre la mesa y dijimos de tirar por el tema espacial. Yo quería hacerlo en la Luna, pero Albert, pues como tiene una vis cómica muy interesante, pues dijo, oye, ¿por qué no hacemos así un poco campi, así un poco retrofuturista y tal, que puede quedar muy guapo? Y fue una idea acá. O sea que, Albert aporta mucho a los proyectos, a los juegos en los que trabaja. Y esto me ocurre con gente como Joan Guardier, por ejemplo, que también es un gran jugador y que cuando pues trabajo con él pues me resulta súper sencillo porque él entiende para qué sirven las cosas y es muy propositivo en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, los que no tienen tanta experiencia, pues intentamos ayudarles y que entren en el rollo, ¿no? Y sigamos formando ahí. Y tuvimos una mucha curiosidad, ya que estás hablando de la capital, de cuando le dijiste al autor que iba a ser de construir ciudades en la luna, la primera reacción es guay, ¿no? O sí, sorpresa. Dijo que bien, de acuerdo, que le parecía bien. Ya, desde un primer momento ya le dije que el tema de la especulación inmobiliaria no iba a ser el tema del juego. Entonces, Algo hay, ¿eh? De especulación sí que hay, ¿no? Un poquito sí que hay de que en el juego. Cosas. Sí. Bueno, claro, la mecánica está ahí, Sí. o sea, la mecánica es la que es, pero el tema no es lo mismo vender un juego de colonizar Sí. la luna que de solares en venta, ¿no? Que es un poco... Pero quiere decir que el espíritu de la inmobiliaria, de construir, ese que está ahí, ¿no? Un poquillo sé que hay de esto. La duda que tengo, a mí me flipa el juego gráficamente, me flipa. El logo también, me encanta, por ejemplo, que no haya un dibujo definido, ¿sabes? Que veas aquí, sino que esté como mil cosas aquí y que lo importante aquí es el logo, ¿no? Y de fondo vas, es para tirarte un rato, ¿no? Rollo ahí vamos a jugar a dónde está Wall y demás. Sí, la historia, el logo en la portada tiene una historia, o sea, el diseño gráfico del juego lo han hecho la gente de Meeple Foundry y claro, ellos hicieron el logo que quedó muy chulo y les dije, a ver cómo lo veis sobre la portada, ¿no? Y me dijeron, igual se nos va un poco la olla, pero lo vemos así, ¿no? Y me mandaron algo muy parecido a lo que tienes ahora mismo entre manos. Y le dije, hostia, y ahora esto como se lo digo yo, no a nadie, Albert Montéis, ¿sabes? Pero bueno, Albert la verdad es que es un tío que es un amor y es súper humilde, ¿no? Y súper accesible. Y le mandé esto por WhatsApp y le dije, ¿cómo lo ves? Sin más, ¿sabes? Sin darle ningún tipo de pista sobre lo que me parecía. Y me contestó y me dijo, ostras, pues estoy flipando porque se me come gran cantidad del dibujo, pero es que queda súper guay así. Y la verdad es que bueno, ahí Albert, digamos que cedió un poco el protagonismo de la portada al logotipo y la verdad es que yo creo que es una portada súper impactante. Sí, 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 sí. Y probablemente más que si se viera al batiburrillo, porque igual de lejos, ¿verdad? Se perderían Sí. los detalles, ¿no? Es para verlo. Yo creo que es una propuesta muy valiente en este sentido a nivel de diseño. Pero ¿era así? ¿Había más aire por algún lado o algo original? No, Era el así. dibujo es este. O sea, Albert hizo una cosa ahí súper horror vacui total, ¿sabes? O sea, todo lleno de cosas. Y supongo que los diseñadores gráficos pensaron que
claro, que era fácil perder, que el título se perdiese entre tanto detalle. Así que pues le subieron el volumen y lo pusieron ahí, ¡pam! Todo grande que cabía. Me gusta el detalle que lo tiene los juegos, ¿no? Para que lo puedas colocar como te quieras, ¿no? Si Sí. quieres aquí, para tener aquí las instrucciones como va a tener este, o si lo quieres poner ahí así, claro, que lo tienes aquí en esta empezada la web. Y yo creo que curiosidad es que bueno, eso también eso es un punto. El espacio aquí. Sí. Porque yo quería que el fondo de la caja estuviese, el fondo de la otra caja, estuviese ilustrado para darte una pista de cómo tienes que colocar los componentes una vez destroquelado. Y dije, bueno, pues claro, si pones el fondo, ¿cómo no vas a poner la parte de arriba, no? Entonces, pues ya está, ya metidos en harina, pues lo pusimos. Sí, eso, la curiosidad que tengo, porque a mí me flipa, volvemos al rollo retro, ciencia ficción, a ver Montéis, pero la gente normal lo coge bien. Igual les da igual, pero es que tengo una teoría que hay gente que hay a ti y a mí nos gusta, pero yo estoy seguro que hay un 50-60% que le da igual que sea la luna, porque es la luna 1970 y algo, con lo cual todavía es 77. más En choque. 1977. Claro, es que todavía más shock, ¿no? Y eso a nosotros nos flipa, pero que habrá gente que, ¿cómo que 1977? Pero yo creo que a mucha gente le da igual, ¿no? Le da igual que sea la luna 507, que 500, ellos quieren pim, 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 Sí, ¿no? hay gente que va a entrar por el juego por la mecánica simplemente, y tú puedes hacer un juego que vaya sobre la luna, sobre cacería de patos o sobre un circo de pulgas. O sea, les da igual mientras el juego funcione. Evidentemente, mientras el juego funcione es la base de todo. O sea, el juego tiene que ser un buen juego. Sí, sí, sí. Entonces, el tema yo creo que ayuda a contar la historia que hablábamos Claro. antes, ¿no? La narración de la experiencia de juego. Entonces, para mí el tema es importante y el arte del juego es muy importante también. Claro, es que 1977 es una declaración de intenciones, es como, y aparte lo que se intuye, ¿no? De las corporaciones, ¿no? Que da como para un cómic o para más, o para continuarlo, ¿no? Con otro tipo de juego diferente igual, pero Sí, sí. le da un fondillo, no es un tipo de juego de, venga, va, pues de la luna y ya está, ¿no? Sino que deja un poco también 2000 AD, ¿no? Más amable, menos cafre, ¿no? Porque el 2000 AD es súper cafre, ¿no? Sí, 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 Pero ahí sí. está, ¿no? Bueno, y el 77 no es casual, es el año en que nací yo. Que nacieron todas las flores y nací yo, y es el año en el que estoy que Bueno, trabajar. y Star Wars también, es el año Star Wars, ¿no? Claro, sí. Bueno, me tuvieron que esperar a mí para sacar Star Wars. Y luego, el hecho de. No es tan de ilustrar, pero sí que de producción. El hecho de ser una cuna es idea tuya, es idea de que vais a intentar hacer como casi todos los juegos. Esa cuna así que te la construyes tú mismo, que mucha gente, Ah, he visto que hay gente disfrutando ahí, estoy aquí disfrutando del puzzle, montándome la no sé cuándo. sí, bueno, esto forma parte de lo que comentábamos antes de lo del diseño de producción. El Luna Capital es un juego que lleva mucho cartón de base, porque todas las losetas pues están en planchas de cartón y hay 150 y pico losetas, con lo cual necesitas mucho troquel. Entonces, una vez metido en harina, quise que el troquel fuera protagonista del juego. Pues entonces, claro, era un juego que básicamente podríamos haberlo hecho un poco con menos elementos, pero claro, podías tener las losetas tiradas encima de la mesa, pero por eso construimos un cohete para que tuvieras un dispensador. Ya que tenías el dispensador de losetas, ¿dónde ibas sin tener un dispensador para las cartas? No vamos a hacer el ridículo, vamos a poner uno también. Una vez tienes esto encima de la mesa, dices, bueno, ¿y ahora luego cómo voy a guardar todas estas losetas? En Ziplocs. Podrías guardarlas en Ziplocs, pero ¿y si te pongo, ya que tenemos el troquel y un poco el espacio, y si te pongo ahí lo que dices tú, el puzzle, para que las tengas ahí guardaditas? Además, el troquel yo siempre digo que aconsejo a la gente de que lo pegue con cola blanca en el fondo de la caja, porque de este modo les va a resultar mucho más fácil poner y quitar las losetas y te queda casi como un dispensador, ¿no? Cuando cambias de fase, simplemente sacas las nuevas, las pones en el cohete y a jugar.
Y lo que está bien, que no haya que desmontarlo, ¿eh? No Claro. es el árbol de Verdel, ¿eh? El famoso árbol de Verdel, que hay que montarlo, desmontarlo, dejarlo Sí. montado en una santería. Que es un De hecho, rollo. recuerdo cuando me mandaron el prototipo de fábrica, me habían ampliado todos los encajes del cartón porque, y dije, pero ¿por qué me los habéis cambiado? Y dice, no, porque luego cada vez que lo desmontes esto tiene que estar más abierto. Digo, no, es que el juego está pensado para que lo montes una vez y no tengas que estar montando y desmontando. Claro. Y por eso pues las cosas tienen el tamaño exacto que tienen que tener para que te quepan en la caja perfectamente colocadas en el sitio donde tienen que ir. Y para ilustrar, claro, al ver, ya no solo tengo que ilustrar el típico de dibujos para el manual, las cartas del esto, sino que tengo que ilustrar el cohete por un lado, el cohete, no, que es muy chulo, ¿no? Que ya son cosas no habituales. Además hay una cosa que había un componente del juego que yo no sabía cómo resolver, que era un marcador, que era el que cuando te llevas una carta pones ese marcador al lado para indicar que esa es la última que alguien ha cogido, de modo que si quiere, el siguiente jugador que llevase esa carta específicamente tiene que pagar más. Entonces esto le llamamos el marcador de última remesa, ¿vale? Sí. Que le hace un poco más caro. Digo, ¿y qué puñetas ponemos aquí? ¿Qué forma le damos a este marcador de última remesa? Y le estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y no sabía qué hacer. Y mirándome la ilustración de Albert para el cohete, aparece un robot con una caja en la cabeza. Sí, que sale ahí, claro, es verdad. Y dije, calla, a ver, espérate un momento. Y me la estuve mirando con un poquito de detalle y dije, ¿y si convertimos eso en el marcador? Porque es eso, ¿no? Es un robot llevando como mercancías, ¿no? Y dije, perfecto, pues pam, ya lo tenemos. Es que le da continuidad, le da continuidad además a todo. Es verdad, sale ahí, es verdad, el contenedor. Es como chulo. Típico se pone un token o. No, pero es que sea una cajita así es guay, es guay, guay. Eso sí, esto hay que hacer muchas cosas que no están hechas, ¿no? Tú dices que hay el fabricador de meeples. Bueno, sí. Es que yo parto de la base de que todos los meeples de base yo intento personalizarlos todos. O sea, me gusta que el juego tenga personalidad propia y bueno, yo qué sé, al final siempre vas a acabar recurriendo en algún momento a estos cubitos, ¿vale? Sí. Porque yo qué sé, ¿sabes? Es un elemento que funciona y todo el mundo conoce, pero si podemos darle un poco de personalidad al juego, a los componentes, casi que mejor, ¿no? Y entonces, pues bueno. Sí, como los cuentitos rosas o las medias lunas. Que al Claro. final son detalles que realmente en el juego no tienen, tampoco se usan mucho rato, pero le da mucha personalidad que estén ahí. Y que tú tengas algo encima de tu tarjeta con las tarjetitas esas de cambiar, ¿no? De subir el número, bajar el número, el robotito amarillo. Sí. Son pequeños detalles que realmente como no son el peso del juego, se podrían solucionar de otra forma menos, pero... Y luego la cosa esta de hacer las cajas que no ocupen 2 millones de metros en nuestras estanterías, ¿no? Y que estén cargadas y que pesen, ¿no? Eso está... Que ya ves cómo está esto, o sea, todo esto de aquí atrás, cada vez que entra un juego nuevo en casa es un drama, o sea, aquí hay lloros, o sea, hay lágrimas cada vez que entra un juego, porque es que no hay espacio para ponerlos. Entonces, claro, por un lado, ahora me podría marcar el pegote de que, es que el transporte ya se sabía que iba a ser complicado, no, o sea, ya se sabe que transportar cosas es caro y lo más caro de transportar es el aire porque no sirve de nada. Entonces, si en un palet puedo meter 1,5 veces el número de cajas de juego que si la hago más grande porque sí, pues todo eso que nos ahorramos todos, ¿no? Y luego en casa, pues mira, si me caben en el espacio en que me cabe según qué juego, me caben 5 de los míos, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Sí, tiene más hueco para... Por esto, porque el Red Cacera es de este tamaño también, ¿no? El Red Cathedral es igual de alto que este, pero un poquito más estrecho. O sea, es del mismo tamaño del Silk, por ejemplo, que es la caja de Silk, que la tengo aquí encima. Sí, esta. Vale, pues exacto. Si tú pones el Silk junto al Luna, son exactamente igual de altos, pero el Sí, Luna es un poquito más profundo, ¿vale? sí, Pero tú en la estantería los puedes poner bastante alineados y te van a quedar la mar sí. de cookies, uno al lado del Sí, otro. sí. Y además entró bastante. Pues la arte de rock también está bastante guay. Pero ahora podemos hablar de este, ¿no? Que se ha recuperado gracias a Bitóco, ¿no? Vuelve Sí, a...
Bueno, porque digamos que es el mismo universo, ¿no? Son juegos que comparten el universo, lo que te decía antes del world building, que es una de las partes que más disfruto haciendo. Pues Silk es, digamos, el juego paradigmático de David Esbrí cambiándole el tema de un juego, ¿no? O sea, pasamos a ser pastores en Gorbea, que son las montañas del País Vasco y todo esto, a ser pastores de orugas gigantes en un universo extraño inspirado por Miyazaki y otras movidas. Y bueno, y claro, cuando empezamos a hablar con Germán, que estábamos diciendo, vale, queremos hacer un juego juntos, pero ¿sobre qué? Después de darle varias vueltas a varios temas distintos, le dije, oye, tengo este juego Silk que está en este universo y que me gustaría desarrollarlo, quiero hacer más juegos ahí. Y a Germán le encantaba este universo y las películas de Ghibli y todo esto, entonces cogió esta moto y la cabalgó hasta el Bitoku que conocemos hoy en día, ¿no? Y entonces eso lo combinas con el arte de Duvalls, que ha hecho un trabajo espectacularérrimo, o sea, tremendo. Y claro, el producto final es el que es, ¿no? Y de hecho, Edu, como decíamos antes, también es un jugador de juegos de mesa. Es un ilustrador muy bueno que sabe que está acostumbrado a jugar a juegos de mesa y claro, el resultado esto se nota. Esto pasaba miles de años antes o después, ¿no? El Silk. Bitoku es muy anterior a Silk. O sea, en este universo extraño, Silk, digamos, es el punto X. Bitoku es miles de años antes porque no hay hombres en Bitoku, no existe el ser humano en Bitoku todavía. De hecho, uno de los yokai que tienes, tú sabes un montón de yokais, pero bueno, yo hay algunos que nos los hemos inventado. Claro, es la gracia de los yokais, claro. Sí, entonces nos hemos inventado los Imomushi, que son las orugas, que en Silk aparecen aquí como estos animalitos que están comiendo hierba y todo esto, pero en Bitoku los vemos caminando sobre dos patitas llevando una mochila, ¿no? Con cosas dentro. Entonces es como si a lo largo de estos miles de años han ido involucionando hasta convertirse pues simplemente en animales de pasto, ¿no? Entonces, digamos, la conexión que hay entre los mundos, ¿no? En Silk está el Okami, que es como el lobo feroz, ¿vale? Y en Bitoku tenemos el Shin Okami, que en japonés el Shin, cuando le ponen el Shin delante, es como demonio, ¿no? O sea, es como el Okami más malo de todos. Como el Shin Mazinger. Cuando había Mazinger Z está el Shin Mazinger, que es el demonio Mazinger. Y ahora, de hecho, estamos desarrollando un tercer juego en este universo, también otra vez con Germán Millán, que se encuentra en un punto medio entre Silk y Bitoku, ¿vale? Entonces, yo creo que veremos ahí conexiones entre elementos de los tres juegos que se comunican entre ellos, pero con puntos de vista distintos y visiones distintas. Y creo que esto va a molar mucho. Y por ejemplo, David te da completamente libertad absoluta para desarrollar la historia, ¿no? Completamente. Bastante, sí. La verdad es que tengo la suerte de que están tan zumbados como para confiarme estas cosas. Y que igual de mecánicas miran más, pero que de lore y demás sí que te dejarán más. La verdad, si te digo la verdad, me dejan hacer bastante, ¿eh? O sea, no. A veces, bueno, sí que es cierto que antes, cuando los juegos de autoría propia tenían menos importancia, digamos, en Devir, era en plan, bueno, haz lo que te dé la gana y ya te estamparás, que total, ya ves, ¿no? Pero claro, ahora que la cosa ha empezado a pillar un poco de velocidad, están un poco, a ver, espera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué tal, no? Entonces ahora casi sí que siento un poco más el resuello en el cogote de lo que sentí hace un tiempo, ¿no? Pero no, bromas aparte, sí es verdad que me dan muchísima libertad para hacer lo que crea que tenga que hacer. Y yo creo que bueno, a los hechos me remito, ¿no? O sea, los resultados están ahí y de momento, pues yo creo que hemos tenido más aciertos que errores, ¿no? En este sentido, entonces, por lo general, me dejan hacer bastante. Yo tampoco estoy tan zumbado como parece. O sea que...
Algo haremos bien entre todos. Y te toca salir a la cabeza en el nivel de producir cada año. Hay, por ejemplo, un planning de, a ver, este año tengo que hacer un filler o dos, uno más nivel medio, uno de esto, o surge orgánicamente, ¿sabes? No hay necesidad de llenar ningún hueco, ¿no? Más o menos. O sea, ahora ya sí que se espera que tengamos un proyecto importante de cara a Essen. Entonces, se espera que haya un juego potente para finales de año. Entonces, si el juego potente resulta que es un Bitoku, pues intento compensar con que el otro juego importante del año no sea un juego muy duro. Si por otro lado el juego potente es un Red Cathedral, o sea, el lanzamiento gordo del año va a ser el Red Cathedral, intento compensar de modo que el otro lanzamiento, que también será muy importante, pero que no va a ser el de Essen, pues igual tenga un poco más de peso, ¿no? Como fue Polis en su momento, ¿no? Entonces, tuvimos Polis y Red Cathedral, este año hemos tenido Bitoku y Luna Capital, y bueno, y más o menos jugamos por ahí, pero tampoco no es que tenga ahí un dial de dureza, en plan, no, necesito un juego más duro o más o menos duro, no. O sea, el objetivo es sacar buenos juegos. Y luego el nivel de dureza es el que el juego requiere, no es un elemento artificial que le queremos añadir para que sea más o menos duro. O sea, los juegos son lo que son y ya está. Sí, pero me refiero, por ejemplo, no sé, en un momento dado lo que dices tú, Essen, pues necesitamos, ¿no? Se identifica más con juegos con dureza, lo que dices, ¿no? Entonces, siempre intentar sacarlo esto, ¿no? Y luego, por ejemplo, fin de año, Navidad, nos va muy bien la línea de los juegos más a lo ¿no? Al Castle Party, ¿no? Pues, sí. David, si tienes un par para el principio del año, no hay ninguna, lo que surja, ¿no? El primer juego que esté, se van haciendo, ¿no? Chup, ¿no? Tus diferentes, no tienes la cocina con las diferentes ollas, ¿no? Que las vas cociendo, ¿no? Y cuando surjan. Bueno, sí que más o menos intentas modularlo, sí que hay ciertas fechas que son Gen Con y Essen que te marcan bastante el calendario del año. Entonces intentas tener esas dos bases cubiertas y lo demás un poco como se puede. O sea, este año, estos 2 últimos años han sido muy locos con el coronavirus, los problemas de fabricación, los problemas de transporte, con lo cual cualquier planificación que se hubiera hecho hubiera sido imposible de cumplir. Entonces, no es que digas, quiero que este juego salga porque tiene esta caja determinada en esta época del año. Sí que teníamos claro que Castle Party tenía que salir a finales de verano, principios de otoño, por un poco la conexión Halloween, inevitable, ¿vale? Pero normalmente no sueles... No, al menos yo no suelo complicarme demasiado la vida en ese aspecto. Sí que ahora, por ejemplo, como decías antes de las ollas, yo me veo más bien como el malabarista chino que tiene todos esos platos dando vueltas en el aire. Pues y ahora mismo tengo 4 juegos y medio dando vueltas en palillos para el año que viene. Entonces, claro, cada uno en distintos niveles de desarrollo, cada uno con distintos equipos, cada uno es su padre y su madre, de distintos niveles de complejidad. Y bueno, irán saliendo al ritmo que vayan saliendo. O sea, sí que los lanzamientos de Essen y de Gen Con pues deberían estar a tiempo, pero más allá de esto, lo demás pues va a seguir un ritmo más o menos orgánico. Y si alguno resulta que se cae para el año siguiente, pues se cayó para el año siguiente, no tiene más. Como nos ha pasado con la expansión de París este año, por ejemplo, que por motivos de fabricación, transportes y movidas planetarias más allá de nuestro control, pues hace que sea uno de los primeros lanzamientos de enero del año que viene. ¿Y te ha pasado con esto de los platillos, ¿no? Tenemos tu símil de malabarismo y demás, que algún juego que al final ha salido muy bien, pero se te haya atascado en un momento dado? Sí. O sea, que cueste más, que digo, hostia, ¿cómo? Y al final un día haces, ¡pip! ¡Ostras! Sí, así, ¿no? Que se haya pasado. Sí, de hecho a veces pasa y yo qué sé, o sea, que tienes
no sé cómo decirte, pues el diseñador gráfico está ocupado haciendo Sí. proyectos súper tochos, ¿no? Entonces tú ya has acordado qué vas a hacer con él, se lo das, pero él tiene que buscar el rinconcito para hacerte lo suyo. Entonces, vale, entonces yo que he estado trabajando en otros juegos, porque no me puedo estar parado, cuando lo retomo es, espérate, tengo que volver a hacer todo el proceso mental de volver a aprender este juego y volverlo a tal. Vale, ya está. Ahora, siguiente paso, ¿cuál tiene que ser? Acordarme de todo lo que yo quería hacer con ese juego. Vale, ahora se lo tengo que explicar al ilustrador. El ilustrador me dice que hasta dentro de 3 meses no tiene tiempo para mí. Bueno, vale, pues lo dejo lo más preparado posible. Entonces, 3 meses más tarde, el ilustrador me dice, vale, cuéntame qué quieres. Vale, déjame un momento que me vuelva a aprender el juego otra vez y te lo vuelvo a explicar. Claro, pero es un poco es inevitable. Además, el departamento de producción de juego propio empieza y termina conmigo mismo. Entonces, realmente está toda la información contenida en un sitio muy pequeñito, ¿no? Claro, sí. Yo me refería a más cosas, por ejemplo, lo de una capital, me comentabas, el contenedor para la mercancía recién llegada, por ejemplo, cosas así. Que digo, hostia, ¿cómo hago esto? ¿Qué MIPEL uso? Y darle, y luego es una tontería y la encuentras al cabo de, por casualidad, Sí, a algunos juegos pasará, ¿no? Que, ostras, sí, si sí, con sí. lo fácil, lo teníamos aquí delante de, Sí, sí, de- haces clics con a veces, hay cosas que hacen que todo ligue, ¿no? Al final, pues un poco como hacer la mayonesa, o sea, hasta que funciona o se corta, ¿no? Pues lo mismo. Y no, volviendo, me voy, me desvío, esto, volviendo a los pasos iniciales, el momento ese que decíamos que ya empiezas a producir, ¿no? Que va todo orgánico, ¿no? O sea, ir a la vez la imagen del juego con los troqueles, con todo esto, ¿no? De cómo se une, cómo de esto. A la hora de trabajar con, bueno, ¿hay una persona que se dedica a hacer el packaging, esto, o te cagas tú? No, a ver, El- ¿qué quieres decir? ¿La caja? Sí, no, No, el hacer la cuna, en todas las partes así más, las... claro, esto depende, o sea, o se hace o lo hace directamente el diseñador gráfico en los juegos más digamos, más El, estándar. el cohete, por ejemplo, el cohete. El cohete lo hice yo. O sea, todo Claro, este digo, tipo de cosas, este tipo de diseños los hago yo. Todo lo que son los componentes de madera especiales, los troqueles más que salen de lo común y todas estas cosas, me gusta hacerlo yo. Pues yo qué sé, en Bitoku hay unas losetas que encajan con otras la recompensa de una no se activa hasta que la tienes encajada, ¿no? Pues estas dos losetas tienen una forma que conecta la una con la otra, ¿no? Pues también para ayudarte a recordar esta mecánica de juego. Entonces el diseñador gráfico muchas veces sí se involucra y aprende el juego y lo juega y lo entiende y a veces pues toma una actitud un poco más pasiva y es, bueno, dime lo que quieres y yo voy a intentar que esto sea más o menos bonito, ¿no? O funcional o todo esto, ¿no? Entonces, todas las respuestas son correctas, pero bueno, depende un poco, ¿no? Entonces, en los proyectos más comprometidos, digamos que me meto más en este tipo de cosas, que seguramente pues no debería hacerlo según yo que sé, la cantidad de trabajo que tengo, pero sí que es una cosa en la que me gusta involucrarme muy directamente. Eh, pues esto, sí, las piezas de madera intento que tengan personalidad y que se ajusten al juego. Los componentes, los que no son de madera, el Red Cathedral, por ejemplo, las joyas que tiene, hay muchas maneras de tener joyas en un juego. Hay el típico trocito de plástico de forma extraña que funciona perfectamente como una joya y lo hemos visto en mil juegos y es fantástico. Pero yo quería que las joyas de Red Cathedral tuviesen un poco más de personalidad, ¿no? Entonces estuvimos buscándolas para que encajasen y que fueran las joyas correctas, ¿no? Y además que se pudiera manipular bien durante la partida y todo esto. Y lo mismo con los troqueles, o sea, el hecho de hacer pues todas las piezas de Luna Capital pues fue la oportunidad de expresar pues darle volumen al juego, ¿no? Sacarlo del plano y darle 3D, ¿no? Que tú lo veas en una mesa y digas, ostras, aquí pasa algo interesante, ¿no? Quiero saber qué hay. hacer las manualidades ahí, esto. Y a la hora de trabajar con el ilustrador, tengo la curiosidad, Mm. ¿sueles acercarte a él o encargarle ya lo que tiene que hacer cuando ya está la cosa un poco más avanzada? Me refiero que la tienes un poco más clara y entonces
Dibújame, tienes que dibujarme 20 cartas, tienes que dibujarme, o por ejemplo como Albert era más orgánico, le presenta, depende del dibujante supongo, ¿no? Sí, y también del proyecto. A ver, Albert fue orgánico respecto al tema, pero el juego ya estaba. O sea, No tiene que, vale, los condensadores de hidrógeno podrían haber sido eso o podrían haber sí. sido margaritas, yo qué sé, ¿sabes? Pero sabíamos que había una pieza con una funcionalidad determinada. Una vez nos pusimos de acuerdo con el tema, pues sí, le pasé yo lo que llamo los manifiestos de arte, que digo, necesito 20 cartas de este tamaño y en esta ilustración tiene que haber esto, en esta, esto y esto. Y las losetas van a medir tanto por tanto y necesito que aparezca tal icono o tal dibujito de tal cosa, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto vamos haciendo. Y entonces el ilustrador, pues, yo intento darles una idea bastante clara. Creo que antes me preguntabas que qué ocurre primero, si el troquel o la ilustración. Yo creo que pasa primero el troquel, porque, digamos, es lo que tiene que estar al servicio del juego. Entonces, para que esté al servicio del juego, necesitamos un troquel funcional y entonces la ilustración se tiene que adaptar a las características físicas de ese objeto, ya sea una roseta, una carta o lo que sea. Y ahora me está acordando, ¿y cómo llevas? Supongo que como manda al principio una copia antes de prueba y demás, ¿cómo llevas esos nervios de de cuando llega a la caja, ¿no? De que el troquel, es que ahora que dices el troquel, ¿cuántos juegos hemos visto, ¿no? Con la que se ha desplazado a una cosa de estas, ¿no? Como en imprenta, Sí, ¿no? En un libro, ¿no? Que ves que de repente el margen el título está más arriba, más abajo, ¿no? Son los nervios sí. constantes, ¿no? Ahí, ¿no? Bueno, Ya es estás, la atención confías. al detalle. Mira, yo cuando trabajamos en Games Workshop, me pasaba que cuando nos llegaba un libro de imprenta, y es que casi ya, al principio era un ataque de nervios complejo, o sea, total, hasta que ya llegaba al punto de que te llega el libro de imprenta, abrías por la página que fuera y patapam, ahí encontrabas la errata, ¿no? Y entonces ya te querías morir y el juego ya está, y el libro está impreso, ¿no? Y con el juego te pasa un poco lo mismo. Con el troquel suelen haber pocos problemas porque sí que es una cosa que te la miras un millón de veces con todo lo demás, también los reglamentos, todo, pero es que nunca hay suficientes ojos. Y normalmente, de hecho, en las pruebas de imprenta que te mandan, como es impresión digital, ahí sí que está completamente desplazado todo. Ahí tienes unas movidas tremendas. Entonces, la fábrica dice, no, esto no te preocupes porque cuando imprimamos 10.000 copias esto no va a pasar. Y entonces, sí, entonces dices, bueno, es un salto al vacío, es un salto de fe. Y bueno, si tú me dices que no va a pasar, pues esperemos que sea así. Y bueno, y normalmente no pasa, ¿no? Realmente nunca hemos tenido problemas serios con troqueles o cosas estas. A menos con los juegos de producción propia. Es que es eso que conoces, no se conoces eso, editoriales de libros, no editores y bueno, y al final lo normalizas y ya estás acostumbrado y ya vives el día a día, ¿no? Pero eso, cuando te llegan los palés, ¿no? Esa mañana, ¿no? Ir a verlo, abrirlo y a ver a ver qué pasa, ¿no? Abrir la caja. Sí, es una sensación muy guay, ¿eh? Ver el juego de copia de preproducción y cuando. De hecho, yo siempre envidio un poco la sensación del hype, ¿sabes? Porque, claro, yo cuando yo suelto un juego, cuando un juego sale al mercado, yo hace meses que lo he soltado y que me he olvidado de ese juego y que estoy a otra Claro. cosa. O sea, Luna Capital ha salido, no sé si esta semana o la anterior a tiendas, pero es que yo ya vivo en noviembre del 2022, ¿sabes? O Claro. sea, mi cabeza ya está y para mí Luna es un juego súper guay, del cual guarda un grato recuerdo, pero que para mí ya forma parte de mi pasado remoto. O sea, me acuerdo que Luna, por ejemplo, me dio las navidades pasadas. O sea, me pasé las navidades hablando por teléfono con la fábrica de China porque habían temas con los troqueles y todo esto, bueno, lo que te decía antes, que ellos querían piezas de quita y pon y yo les explicaba que no era así. Y durante mis vacaciones de Navidad, pues estuve
mandándome emails constantemente con la fábrica, en plan, tíos, que no, que esto, lo otro, para arriba y para abajo. Y fue un poco un sufrimiento, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Pero como digo, para mí esto es historia antigua. Y claro, y cuando Bitoku llegue a tiendas este mes que viene, o este mes o el que viene, no sé, pues claro, es lo mismo. O sea, yo es un juego que lo he disfrutado muchísimo, lo he jugado tanto como he podido y más, que me encanta y tengo muchas ganas de seguir jugándolo, pero que para mí ya es un proyecto pasado, ¿no? Sí, ¿no? Incluso alguno dirá, ¿cómo se juega esto, no? O a qué norma de... Sí. A ver, yo todos los juegos más o menos recuerdo las sensaciones, pero si o sea, cada vez que me tengo que poner a jugar a Polis, que es un juego que juego Pues que habitualmente, claro. habitualmente no, porque no juego a nada habitualmente, pero es un juego que lo juego de vez en cuando con los amigos. Cada vez me tengo que poner y sentarme y leerme el reglamento y hacer memoria porque sí, es un juego complejo. Qué guay. ¿Y cómo fue ese, pero ya en el sentido de, viste a otros editores de otras editoriales y ver, decir, que valoren la parte que tú sabes, ¿no? Ya no solo el juego, ¿no? Decir, qué guay, ¿no? Que qué bien. Hubo feedback de ese tipo, ¿sabes? De tu parte, Dice, hostia, qué guay, que habían puesto aquí la reserva ahí, ¿sabes? Qué chulo esto del cohete, ¿no? Porque eso Sí. está la ilusión, claro, más que el juego funcione también, ¿no? Pero ya me entiendes, que ostras, que bien, ¿no? Sí, ¿Se fueron fijar o también iban a barraca? Dices, no, que va. De hecho, fue un ese muy bonito en este sentido, porque claro, nosotros tenemos editores a los que les enseño los juegos para que los traduzcan en su idioma y los editen y todo esto. Y claro, digamos que el mejor halago es cuando te dicen, sí, quiero editar tu juego en mi idioma, ¿no? Entonces ya es el subidón de adrenalina y qué guay, ya está, ¿no? Un idioma más. Pero me pasaron dos cosas muy chulas, que Raquel de Generación X y Gonzalo de GC Factory particularmente vinieron a decirme que les gustaba mucho lo que estábamos haciendo. Y claro, esto es una sensación que a mí me hizo sentir súper bien, ¿no? Porque fue muy bonito en ambos casos, ¿sabes? Porque fue completamente espontáneo y muy guay, ¿no? Yo creo que además a nivel general cada vez se edita más juego propio en España, ¿no? Yo creo que se están perdiendo mucho las manías y las vergüenzas y los complejos y se están haciendo cosas chulas y se están haciendo cosas muy chulas, ¿no? Y el hecho de que vengan pues editores de otras editoriales pues a comentártelo, pues hace muchísima ilusión, la verdad. Claro. Sí. Y la otra cosa que te quiero contar, me da la sensación también de que en la mayoría de proyectos, que el mundo de los juegos de mesa, no suele haber una cantera de ilustradores que vayan buscando a las editoriales, quiero ilustrar juegos, ¿no? Sino que... Es verdad, no hay, o sea, tú, claro, evidentemente si tú vas a una convención de cómics ya se entiende que van a haber dibujantes que aspiran a eso, pero parece que no es una opción tan obvia, ¿no? Para muchos ilustradores. Pero bueno, de ahí un poco lo que comentábamos antes del cursito este que hice en Joso para ilustrar juegos de mesa, que tenía un montón de ilustradoras y ilustradores que querían trabajar en este mundillo y que vinieron a ver qué había ahí, de los cuales solo había una persona que no era especialmente aficionada a los juegos de mesa. Le habían dicho que esto era un sector en crecimiento y que dijo, pues voy a ver qué dan aquí. Pero la gran mayoría de los alumnos pues sí que jugaban en mayor o menor medida, eran jugadores, lo cual está bien. Pero sí, es verdad, así como un ilustrador que igual no está especialmente interesado en prensa, pues no se le va a hacer raro acercarse a una editorial de periódicos para mostrar su portfolio, ¿no? Pues en los juegos de mesa no pasa tanto. No es tan habitual que vengan ilustradores, a no ser que sean ilustradores. Ya hace que sois más vosotros o tú que vas con el radar abierto y que vas conociendo, aunque ya debes tener tantos ya tienes tantos
tantos ilustradores conocidos y que resultado que ha probado y que funciona, que ya es cada vez más difícil, lo que decías tú, de tener hueco para todos, ¿no? Sí, pero siempre es bonito empezar proyectos con gente nueva. Sí. Ahora, de hecho, el año que viene, pues uno de los juegos que voy a empezar, bueno, que en el que estoy trabajando ahora, se va a empezar a ilustrar dentro de unos meses y lo va a ilustrar un amigo tuyo. Ujú. ¿Vale? Sí, Jonathan sí, yo cada vez Carrera. veo más amigos. Cada vez veo más amigos. Me hace mucha ilusión en digo, en Essen. Vi que había una pareja de ilustradores amigos míos que han ilustrado cada uno un juego por separado. Sí, ¿qué son? Bea y Fran. Hombre, fantásticos, sí, sí. Y me hizo Sí, mucha sí, Fran ilusión. Collado y Bea Tormo, claro, o sea, es Me hizo que mucha ilusión. Verlos ahí, vamos por eh, separado, trabajando por separado, ¿eh? Cada uno en su. Sí. sí, sí, cada uno en su juego además, sí, sí. Y es curioso porque yo conocía el trabajo de Bea, pero no conocía un modo de llegar a ella. Y a Fran lo tenía menos visto, pero mi amigo Joan Guardier, que es ilustrador, que ha hecho juegos para nosotros, estaba trabajando en una serie de animación y trabajaba con Fran. Y me Ah, enseñó dibujos de varios de la gente que trabajaba en su estudio y dije, hostia, este tío es muy guay. Y me dice, sí, sí, se llama Fran y funciona muy bien. Y dije, déjame hablar con Fran. Y entonces le encargué un juego que va a salir el año que viene, no sé exactamente sobre qué fecha, pero más o menos antes de Semana Santa, supongo, que se llama Ouch, que es un juego infantil, así que va de cactus y todo esto, y he hecho un trabajo brutal, ¿no? Y no sé cómo, de qué manera me enteré de que era pareja de Bea y le dije, oye, Fran, igual esto te suena un poco raro, pero ¿te importaría darme el contacto de tu señora? Y entonces Bea nos ha ilustrado un juego de José María Allué y Dani Gómez, ¿no? O sea, que también que va a salir, espero que el año que viene, ya más bien a finales de año, pero que bueno, que son dos juegos que son una chulada, o sea, son una pasada los dos. más allá Son. de que el juego es bueno, o los juegos son buenos, o sea, es que todos los aficionados a la ilustración necesitáis tener esos juegos, pues son preciosos. Sí, sí, los dos son unos cracks, ¿eh? Y Fran y. Qué bonita, qué historia más chula, ¿eh? Que a través de uno. Sí, De, sí, cada vez más. Vi también que Santa lo repetía. sí, Con, sí, con sí. una casa más que parece hecho para él, ¿no? Porque bueno, ha hecho los mapas de los interiores. Yo tengo aquí. Ah, Este, mira todavía- este. el Home Sweet Home or Not. Este es un juego que Alex Santaló nos ha ilustrado y le ha dado un rollo súper chulo. Todavía estamos terminando de afinar cosas porque este sí que ha sido un proyecto que llevamos 3 años dándole vueltas al niño a ver si crece y todavía no ha terminado Es lo que te de. decía antes, ¿no? Que hay algunos juegos que hay que darle la manivela más que otros, Sí, ¿no? sí, sí, pero o sea, esto me lo he propuesto que esto antes de final de año está en imprenta o vamos, o sea, es que quemo el proyecto, vamos, pero no, ya lo tenemos bastante encarrilado y ya la idea es que ya entre en imprenta cuanto antes, pero ha costado Dios y ayuda. Por lo que se veía, se intuía que el tablero sirve la caja sirve como tablero de juego, ¿no? Y era una casa. Bueno, más que la caja, dentro de la caja, esto ahora va a ser un poco raro porque esto no es el prototipo final, ¿vale? Esto es una copia de preproducción. Entonces, Ujú. aquí dentro de la caja hay más cajas, ¿vale? ¿No? Y estas cajas, a su vez, estas cuestan mucho de sacar, pero por eso es una prueba de producción. Tienes Ostras, las habitaciones que encajan entre ellas de esta manera, ¿vale? ostras. Vale, vale, vale. Y entonces te moverás de una habitación a la otra y todo esto. Y bueno, luego habrán unas puertas para encajar las habitaciones entre sí y todo Ostras, esto. vale. Que Vale. ocupa más de lo que parece. Sí, entonces, ostras, la producción ha sido un poco compleja. Y mira que es un juego que es muy sencillo, es un juego familiar, ¿eh? Es un juego muy, muy, Ya. muy accesible. Pero, ostras, el reglamento nos hemos tenido que dar de Típico tortas de con el reglamento. 3 a 4 años, tanta producción, y llega gente y lo juega en 5 minutos. Venga, otro juego. Y dices, Bueno, es lo que hay. ¿Qué sí, le sí, vamos sí, a sí. hacer? Sí, sí. Sí, 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 no, bueno, con la música o estos cortometrajes de animación, ¿no? De 5 minutos y se han tirado 2 años haciéndolo. Claro, ¿ves? Esto es una cosa que yo se lo comentaba mucho a los alumnos del curso, que es que, claro, tú lees un cómic y una página de cómic, digamos, de media, un dibujante se tira un día por hacerla, Sí, una como jornada yo. laboral, pero el lector del cómic lee la página
le dedicará 20, 30, 40 segundos y pasará a la siguiente. Y un trabajo de un día que queda relegado a girar la página en 20 o 30 segundos. Algunos lectores volverán al cómic y lo disfrutarán y lo saborearán, pero muchas veces la relación que va a tener el lector con tu dibujo es escanear la página 20 segundos y pasa a la siguiente. Cuando tú estás haciendo un juego de mesa y haces la ilustración, por ejemplo, del tablero, ese tablero de mesa estará encima de la mesa y habrán 3, 4, 5 personas observando ese tablero durante 2 horas o más. Claro, el nivel de escrutinio que sufre tu ilustración durante una partida de un juego de mesa no es comparable al de muchos otros trabajos de ilustración que se puedan hacer. O sea, porque es que el nivel de escáner que tiene ahí, de ojos de 2, 3, 4, 5 personas durante horas viendo e interactuando con tu trabajo, yo creo que es una cosa que no se me ocurre en qué otros medios de ilustración pueden tener una relación tan directa y tan potente con el consumidor. Es verdad. Esos tableros de algunos juegos cuando eras pequeños, incluso el famoso Imperio Cobra, que luego lo ves las mecánicas, pero aquellas cartas, la nave aquella, el bárbaro no sé cuántos, te hacías ahí, ¿no? Te empiezas a montar tus cosas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el juego producción el Bitoku, a mí que salga el coloquillo ahí en el tablero, porque me imagino que vais a hacer el guiño en una carta de esas que la gente ahora sí y pasará, ¿no? Pero que verlo en el tablero me hace muchísima ilusión, porque habrá gente que lo ve ahí durante horas y horas, que dices tú, sin darse cuenta, que está ahí, que es muy chulo. Es una cosa, verdad, que los tableros, sobre todo, especialmente, y las cajas también, pero sobre todo el tablero, es algo que perdurará en la memoria, ¿no? Por ejemplo, este que has dicho de las cajas, el típico que a lo mejor un niño, sobre todo un niño, lo verá ahí y se construirá una cosa y se acordará siempre del juego de las habitaciones, ¿no? De las cajas. Sí, bueno, no digas Coroquillo, hay un Coroque, hay un homenaje bonito a Coroque. Es muy bonito. Es muy guay, muy guay. Que quisimos hacerlo porque, de hecho, digamos que hemos sacado juego al cómic, ¿no? Coroque, y porque está ambientado en este Japón fantástico con mucho yokai y mucha literatura o mucha tradición oriental, ¿no? Y entonces Bitoku bebe de eso y, bueno, era una más de las referencias que tenía encima de la mesa. Sí. Y lo que dices de los tableros de cuando éramos pequeños, había un juego que yo tenía que se llamaba Embrujada. La casa aquella. Que era una casa, el juego era tontísimo, era un roll and move, que de hecho, bueno, iba con un spinner, pero bueno, que tú le dabas vueltas y movías tu muñequito, tantos espacios y tal, pero que la ilustración era absolutamente brutal. O sea, y hay un juego, un día estoy intentando ver si lo puedo conseguir, yo creo que tendré que recurrir a eBay o algo así, una versión de Cluedo, que dices, ¿dónde vas comprándote un Cluedo? Una versión del Cluedo ilustrada por Drew Struzan. Eso tengo que tenerlo. Yo necesito el Cluedo de Drew Struzan. El del misterio, ¿no? Que era con los hombres lobo. Bueno, más, ¿no? Había la versión del misterio, creo que había una ilustrada por Ibáñez. ¿Puede ser? Puede ser. Esa no creo que sea. No creo que no es Ibáñez, pero el dibujante es bastante guay. O sea, que tiene un estilillo así gracioso. Nunca me he fijado. Pero era más gracioso que en lugar de la señorita Amapola o la señorita tal, que fuera el hombre lobo, el Drácula o... Pues no recordaba uno, me acuerdo que tenía mis primos, que era también 4 alas, un poco como el Cruzado Estelar o el Hero Quest, y que había un montaje súper grande, súper largo, con unas trampas, y que estabas como una hora montándolo, no sé cuánto rato, y luego la partida duraba nada, 10-15 minutos. Y no sé si aquí mismo, pero me acuerdo que Feber, una época que Feber sacó juegos de mesa, muy chulos, que era una caja así como un ladrillo, tamaño ladrillo, pues entendamos, estirabas y había bastantes elementos dentro, y uno era uno de una casa encantada que ibas avanzando, y había una parte que necesitabas una escalera para subir a la tal, y luego había que había juegos muy guays en esto y en caja pequeña, que uno de ellos es el Odisea Estelar, que me hace mucha gracia, que es un primer juego cooperativo que vi, que era de reparar una nave espacial, como un poco como el Rescate, pero hace 30 años. Ahora que estoy tocando conseguir, y no tiene que ver con el vídeo, pero aquí en el experto seguimos esa historia tuya del máster desaparecido. ¿Ha avanzado algo en la historia? No. No tenemos noticias, La verdad es que tampoco he tenido mucha oportunidad para trabajar en ello, pero no hay novedades en el frente, sin novedad en el frente.
tiene que haber aquí aparecer el máster en esto. Pues no sé si ha quedado algo en el proceso. Yo me tiraría horas hablando porque me encanta como todo el proceso de cómo se construye y cómo llega al dibujo y cómo vas a una persona y cómo te devuelve y cómo tú vas a hacer. De hecho, que también, aparte de ilustración, me mola mucho la parte también del proceso, ¿no? ¿Has tenido alguna idea, por ejemplo, de algún juego que no se haya podido materializar? En plan como el cohete, digas, yo quiero hacer aquí una cosa que gira y que estás en Bueno, ello y que a lo mejor algún día llegará, pero que todavía... siempre tienes ideas de proyectos que te gustaría hacer, que por lo que sea, pues no, no sé. Claro, juegos con miniaturas, por ejemplo, hoy en día la verdad es que así como yo antes había hecho mucha miniatura Sí. y había trabajado en Games Workshop y había tenido mi propia empresa de juegos de miniaturas, ahora mismo me costaría bastante hacer un juego de miniaturas. No por nada, sino porque es una preferencia personal, y estoy seguro que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo, pero si estoy jugando un juego de mesa, el hecho de tener miniaturas demasiado curradas me distrae. O sea, si estoy jugando... Ameritrash, no escuchéis. sí, no, me distrae, me distrae. O sea, si estoy jugando un Ameritrash, si estoy jugando un Zombicide o estoy jugando, yo qué sé, un Descent o alguna cosa de estas, pues sí, porque la miniatura es el protagonista, o un Sword and Sorcery. La mini es la protagonista, ¿no? Pero si estoy jugando un juego, pues que básicamente es un gestión de recursos, un control de área o alguna cosa así, el hecho de tener miniaturas demasiado complejas me saca un poco de la partida, ¿no? Me quita de la escala, me parece un detalle que no me aporta demasiado, ¿no? Entonces yo por eso suelo ser bastante partidario pues, de las piezas de madera y lo más bonitas posibles, o sea, si pueden ser impresas, lo que sea, pero por ahí. Entonces, sí, ahora últimamente los juegos de minis me cuestan un poco de pensar en ellos. Y está hablando el autor de Fan Hunter, el juego de miniaturas. ¿Eh? Eh, Casa de Herrero, cuchillo de palo. Sí, sí, sí. O sea, evidentemente, pues lo que decía, Fan Hunter es un juego de miniaturas que requiere las miniaturas y requiere miniaturas súper chulas, ¿no? Pero bueno, si estuviese haciendo un euro de Fan Hunter, probablemente las piezas serían de madera. Yo cada vez tiendo más también a la cajita pequeña. Igual juegos de cartas que pongo un poco, te mantienen mucho. Y MIPES chulos, personalizados, ¿no? Que sean estos, ¿no? Por ejemplo, el Epic, el nave, Star Rim. Un Star Sí. Rim me llama más que es una caja de 20 de partidas de 6 horas o 7 horas. Y buena producción, ¿te ha tocado? No, supongo que no, ¿no? Supongo una condición sine qua non para involucrarte en un juego es que te guste a ti como jugador. ¿O has hecho algún juego que no serías tú el público No, a día ver, de... yo puedo defender y me gusta, o sea, yo me puedo poner a jugar en cualquier momento a cualquiera de los juegos que nosotros hemos publicado. Si la pregunta es, ¿editarías un juego que no te guste? No lo editaría. No lo editaría porque voy a estar muchos meses involucrado con ese proyecto. Voy a estar dándole vueltas, voy a estar dándole vueltas en la oficina y cuando salga de la oficina y me vaya con el metro a mi casa voy a estar pensando en eso y en cuanto me meta en la cama, si no puedo dormir, igual sigo dándole vueltas a eso, ¿no? Entonces, eso no podría hacerlo con un juego que no me gustase. Pero que no te guste me refiero por temática o por tipo de juego. O sea, si el juego funciona como un tiro, pero Sí, mejor, imagínate que tú eres Ameritrasher letal, que creo que sí. no, porque si eres esto, y te diré un euro de esos de colocar ovejas, que es maravilloso, maravilloso, pero que tú no Es lo jugarías. maravilloso, me gusta. Si es maravilloso, me va a gustar. Si no, claro, o sea, Pero me refiero que es el típico juego que una vez lo produzcas, a ese no jugarás demasiado. ¿Sabes? Porque digo, porque... a ver, no sé cómo decirte, o sea, Polis, por ejemplo, era un juego que no estaba llamado a que yo lo jugase demasiado, porque aún sin ser estrictamente un Wargame, sí que es un juego que le habla a los jugadores de Wargames, y por Wargames hablo del Wargame tradicional, rollo GMT, ¿vale? Sí, sí, Y sí. yo no soy un jugador de Wargames. O sea, yo los puedo jugar, pero no es el tipo de juego que a mí me motiva especialmente. Entonces, meternos con Polis fue un proceso de decir qué es lo que hay en este juego que me gusta.
y Polis es un juegazo, o sea, yo lo disfruto muchísimo jugándolo. Y de hecho es uno de los juegos de producción propia que más juego siempre que tengo la oportunidad, porque es un juego que es de una involucración, o sea, que te involucras mucho en la partida y que tiene mucho jugo. Y me gustan los juegos largos y que tienes que pensar y que todo esto. Pero en un primer momento dije, esto lo vamos a trabajar, a ver cómo lo vamos a trabajar. Y luego el proceso fue o sea, lo pasé tan bien y me gustó tanto hacer el juego que hasta terminé ilustrando yo el tablero y los componentes y la ilustración del juego lo hice yo, porque realmente me terminé enamorando del juego, ¿no? Entonces, si a mí me dijesen, vamos a hacer un dungeon crawler de fantasía medieval, dudo que me pusiese especialmente palote, ¿sabes? Hacer un juego de este tipo, porque se ha hecho muchas veces. Pero si de pronto la mecánica o el tema tiene un twist que me vuelve loco, pues sí. Pero es que es eso, o sea, el proceso de desarrollo de un juego es tan largo que tienes que encontrar algún gancho en el que cogerte, porque es que si no al final te acabas quemando. Y yo por suerte no me he quemado todavía, con lo cual me lo paso bien con todos. Yo que se ve que es una cosa muy recomendable tanto para ilustradores como para gente que aspire algún día a producir juegos de mesa, es la paciencia, ¿no? Porque tienes ahí aquí al lado el juego este ya que se ha producido y no poder hablar de él hasta... Es que esas cosas a mí... Sí. No. De estar ahí poniendo. Tengo Ya aquí está fuera de pensando. cámara un troquel que cuando la gente lo vea le va a volar la cabeza, pero no te lo puedo enseñar. Lo tengo aquí. Lo estoy tocando ahora mismo, ¿vale? Pero no te lo puedo enseñar. ¿Y a mejor qué tiempo será? ¿Un año? Ahora ya menos de un año. Ah, bueno, pero ya es tiempo. Sí, Ya es tiempo ahí cuando estás a el show y ahí está el Benja ahí, bueno, ahí pinchando para que saquéis cosas así. Espérate. Lo voy a... No lo vais a ver, pero... ¿Lo escuchas? Sí. Pues es este troquel. Ya se verá. Ya llegará. Ya se verá, ¿eh? Cuando lo veáis esto ya haremos la... Ya está esperando, ya vamos a acabar ya por hoy, pero ya volvemos a charlar otro día porque es un placer charlar contigo, me pasa volando, me lo paso pipa. Si David produjera un juego de rol propio, porque yo soy también el rolero, sí. ¿Formarías parte, intervendrías a la parte de producción? ¿O es el departamento de rol? No. Bueno, a ver. Vanessa es la editora de rol. Vanessa es la editora de rol y ella es la que llevaría el proyecto. Pero claro, es que el rol está en el corazón de Debir. O sea, de algún modo u otro todos meteríamos. Es verdad, manera, ¿no? Habría mucha gente ahí. Sí, entonces, a ver. Hacer algo que tiene una caja de inicio chula, con unos ladicos, con los... Sí, está mejorando también. Podría pasar, sí, claro. O sea, no están pasando. Mira, o sea, el otro día recibí un Kickstarter de rol de esto. Qué chulo. O sea, ¡ah! Esto es esta caja. Free Liga, ¿no? Free Aligan, sí, Free League. O sea, esta gente son unos virgueros. O sea, lo que hacen es una pasada. O sea, ahora voy a hacer un poco de porno unboxing, ¿vale? ¿Sí? Vale. Sí. Tengo ganas de juego, Una caja. Con dados, con un deck de cartas de no sé qué, de iniciativas y encuentros y no sé qué movida. Con los dados personalizados. Este les gusta a ellos. Es que a mí los juegos de rol en caja yo tengo debilidad, ¿vale? O sea, con el manual y estupendo. Y además, como es un rollo como muy bélico, muy más o menos realista, tienes ahí todos estos puntos rollo wargame, ¿vale? Que la gente dice, no hemos quedado que a ti no te gustan los wargames, vale, pues no soy el jugador de wargame, pero esto me la flipa. Estética. Me flipa, pero es que mira estas cosas que hay por aquí. O sea, y he sacado un manual, otro manual más, ¿vale? También sí, de tapa blanda, pero con un montón de ilustraciones brutales, que esto es una pasada. Está muy guay porque hacen libro de jugador y libro de máster, eso está muy guay. Y luego, pues todos estos mapitas con hexágonos, no sé si se llegan a ver los hexágonos, ¿vale? Para estas fichitas
Buah. de soldaditos y tal. Es que está hecho con un mimo y con un cariño. O sea, yo lo que hacen esta gente a mí me flipa. Con unas fichas aquí de Top Ah, Secret para los jugadores. Yo qué sé. Todavía no he empezado a leerlo. Pero abro la caja y flipo. O sea, a mí estas cosas me encantan. vais en cabeza y vosotros es una chulada. Sí, sí, sí. Sí, realmente esta gente lo cuidan muchísimo. Yo creo que ahora mismo, para mí es una de las editoriales de rol del mundo que todo lo que hagan, yo Sí. pongo la oreja porque es que me parece tremendo todo. El año que La nueva edición viene, del Anillo Único va a ser... ¡Oh! ¡Oh! ¿anillo único ellos? Sí, el Anillo Único ahora lo va a sacar Free Ligan. ¡Ostras! Sí, 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 sí. No sabía, lo que sabía que el año que viene Blade Runner Bueno, de sí, ellos. esa también. Bueno, esa es otra. Pero sí, sí, no, el Anillo Único hicieron un Kickstarter que recaudó, creo que casi 2 millones de dólares. Es una locura. Y sí, sí, es la nueva edición que De Beer va a sacar pues cuando esté. Pero que sí, sí, Ahora, ahora ahora está saliendo el Cubicle, lo del Cubicle 7, eso se sí, acaba, ¿no? Se ha acabado ya. sí, Cubicle 7 ya, digamos, deja la línea ya ha dejado la línea de Anillo Único, ¿vale? Y bueno, de Cubicle 7 seguimos haciendo Warhammer y toda la campaña Sí, sí. del enemigo interior, que es la mejor campaña de rol de todos los tiempos. O sea, Que la han mejorado, ¿no? La han mejorado cambiando cosas del último libro, me parece. Claro, yo no sé, yo creo que sí. O sea, a ver, no puedo yo decir si lo han mejorado o no, pero que vamos, que es un campañote. O sea, hay que tenerlo, hay que leerlo, hay que jugarlo. Y nada, de un tiempo a esta parte, pues los derechos del Anillo Único pasaron a Free Ligan y el juego, de hecho, ya está desarrollado. Hace unos días, Francesco Nepitelo, que se ha escrito esto en Barcelona, enseñando el libro físico en el Festival 42, enseñando el libro físico de la nueva edición del Anillo Único. Ostras. No, Sí, se van a comer el mundo. Y acaba de salir Alien también. sí, Es que que, es, que- o sea, que- Alien o sea, es la única cosa que he arbitrado este año, porque realmente en rol he hecho poquita cosa. Arbitré la campaña de Destroyer of Worlds o Devourer of Worlds, no me acuerdo cómo se llama, y que es de lo más tremendo que he arbitrado nunca. Es una mini campaña de 2-3 sesiones máximo, con personajes pregenerados, que es divertidísima de jugar. O sea, es muy, muy, muy chula y muy ostras, recomendable. ostras. Estamos ahí pendientes de hacer un día en el. ¿Sabes que hacemos el talk show? Lo hizo un mago de rol. Y que va a ser un especial Free Liga en un día de estos. No sé si te quieres animar. Porque Bueno, J y yo estamos enamorados de Free Liga. sabes que yo me apunto a bombardeo. O sea, lo que haga falta. Porque es brutal. Lo que hacen, además con un sistema tan sencillo, ¿no? Con dados de 6 Mm. en principio, ¿eh? Sí, Que, y es que con los años, cuanto menos moleste el sistema de juego, y a mí casi me da igual. O sea, yo lo que quiero es contar la historia, ¿no? Entonces el sistema de juego tiene que ser accesorio. Y cuantas menos veces tenga que tocar el libro, mejor. sí, sí. Hacen un sistema muy sencillo. Cada juego le añade su cosita especial a los dados de 6. La tensión, ¿no? De Aliens. Sí, En sí, sí. el Mutant Chronicle, lo de las mutaciones. Es cada uno su pequeña cosita, pero es tirar Sí, dados de 6. Nada sí, más. sí, 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 Atributo más este fuera. sí, 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 sí. No tiene más. En fin, nos hemos desviado del tema, No, pero no, hablamos también de la producción, ¿no? Que cada vez está mejor también la producción de juegos de rol y a lo mejor debemos un día de esto hacer una caja de inicio de un juego ahí producido, vuestro bueno, chulo ahí con los daditos, con las me cositas. encantaría, pero esto será cosa de Vane, pero si Vane me pide que le eche un cable, pues evidentemente ya estaremos. Sí, sí. Otra cosa, un segundo, si bueno, aún tienes un poquito de tiempo, creo, Sí, sí, un par tranqui, de vamos minutos. bien. Antes has hablado de que hablando con Germán, ¿no? Ya, porque está lo de llevar los protos, pero con determinados autores ya tendréis la confianza de ir y decir, oye, ¿qué te parece hacer un X de temática X, ¿no? Supongo que ya habrá esa confianza y ya es más orgánico, ya de principio y no hay duda, no hay fallo, no hay esperar que te Sí, traiga. sí, 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 sí. A veces encargas el juego. O sea, a veces Ujú. encargas el juego. A veces es el autor que te propone un juego, una mecánica determinada y un tema determinado. Y a veces dices, no, es que yo quiero que hagamos un juego sobre
yo qué sé. Sí, el que decías tú de ovejas con no sé qué. Iberia, la compañía aérea Iberia. Y dices, dame un juego de Iberia. Y el otro le flipa el tema y lo hace, ¿no? Pues sí, se puede dar el caso. Pero bueno, en este sentido estamos bastante abiertos. O sea, a ver, sí que, por ejemplo, el Monstruo de Colores. El Monstruo de Colores es una licencia a la que pudimos acceder por historias personales y fuimos a hablar con Josep María Lluell y dijimos, oye, tenemos este tema, haznos un juego sobre esto. Entonces él nos hizo una propuesta, luego nosotros le sugerimos algunas cosas para acabarle de redondear, ellos la acabaron de pulir y ahí está. Sí, una licencia más. Y también se me ocurre, estás trabajando ya con autores de fuera, ¿no? Bueno, siempre hemos trabajado con gente de fuera, ¿eh? Roberto Fraga, por ejemplo, que es un... Con el Gretschins. Sí, pues hizo Gretschins. Luego hemos trabajado con autores italianos. Es verdad. No cambia, ¿no? La forma de trabajar con ellos. Son igual no especialmente. Abiertos a cambios y... No te creas. La verdad es que normalmente los autores de juegos son gente bastante guay, ¿eh? O sea, no me he encontrado nunca con el rollo este de estrellita, de esto va a ser así, no me lo cambies y tal. No sé. Normalmente es un proceso de trabajo en equipo bastante, hacer un juego de mesa. Sí. Entonces muchas veces requiere que todas las partes aporten cosas y bueno, va por ahí la cosa. Es algo que hablábamos con Benja cuando lo entrevisté en el canal, que decíamos que igual que en la música o en otros campos sí que hay como rockstars, que en los juegos de mesa la gente es como, ¿no?, de un perfil más tranquilo, ¿no? No se ven, igual Fredman Fries, ¿no?, con el pelo verde, ¿no?, y más excéntrico, ¿no? Pero no se ve gente así como muy, ¿no?, muy... Que también es gracioso de ver a algún personaje así de vez en cuando. Si no le toca trabajar con él, debe ser gracioso, ¿no? Uno que la lía y que hace cosas, ¿no? Pero no se ven, ¿no?, creadores muy... Así, a ver, siempre hay gente exótica en todas partes, ¿no? Pero bueno, digamos que, a ver, hay gente que está ocupada, por decirlo de una manera, y no te pueden atender, pero normalmente todo el mundo es muy accesible y tú puedes hacerle una propuesta prácticamente a cualquier autor y te va a responder y puede estar más o menos interesado con lo que le cuentes, pero son gente bastante normal normalmente. Entonces, bueno, está bien. ¿Y esto es un Franz Clemens? Sí. No. Todo el mundo es bastante accesible en esta industria, al fin y al cabo. Bueno, pues eso, no quita más tiempo. Hemos estado casi 2 horas aquí, una hora y media, pero... Bueno, muy bien. Pero ya repetiremos otro día y gracias por hablar un poquito más. Yo creo que hemos despejado más dudas, o menos las mías y los demás. Yo lo siento, pero yo me lo he pasado muy bien. Así que satisfecho en mis dudas y ya hablaremos de otras cosas. Y nada, expertos. Hasta otra. Gracias, David, por venir. Hasta luego. Suscríbete al experto. Suscríbete.